Ok, bueno, vamos a continuar, como les decía, con algunos conceptos. Son teóricos, pero son básicos para poder seguir avanzando en el tema. Y para poder programar algo es necesario que conozcamos, pues, los conceptos que los definen. Es difícil, digamos. Bueno, no es lo ideal ponernos a programar cosas, a programar clases y así, si no tenemos claros los conceptos teóricos que hay detrás, o sea, la justificación que hay detrás. Em, en torno a todo este tema, nosotros hemos escuchado mucho esta frase: paradigma de programación orientada a objetos. De hecho, si ustedes van al programa del curso, así se llama el tema. Eh, Sin embargo, si nos ponemos a pensar eh, qué es un paradigma, la cosa no es tan clara. Entonces, bueno, para nosotros, en términos generales, digamos, si nos metemos al diccionario y buscamos paradigma, va a decir algo como esto. Aquí lo importante es que un paradigma es como un patrón de algo, digamos, o es un conjunto de teorías y metodologías particulares que analizan un sujeto científico. Pero quedémonos con la definición de arriba, está más sencilla. Dice que un paradigma simplemente es un patrón de algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Es lo que es interesante. En ciencias de la computación, que por cierto, esto se llama ciencias de la computación por una razón muy particular, digamos. En Estados Unidos, a todas las carreras relacionadas a electrónica, computación, computadores, así se llama computer science. De hecho, si ustedes matriculan una carrera parecida a esta en Estados Unidos, probablemente se va a llamar así, ciencias de la computación. Y aquí nosotros metemos lo que para nosotros sería computación, computadores, ingeniería eléctrica, más o menos. Y bueno, todo esto está englobado dentro de ciencias de la computación. Y lo vamos a ver bastante con el nombre de Computer Science, pero sepamos que nos estamos refiriendo a lo mismo, digamos. Simplemente es lo que para nosotros sería computación. Es un asunto ahí simplemente de notación. Entonces, en este contexto de computación, nosotros decimos que un paradigma de programación es un estilo en el cual nosotros hacemos las cosas. Es llamémoslo una plantilla, una receta que nosotros seguimos para resolver los problemas. Ahora, hay un montón de diferentes paradigmas. Algunos son más utilizados que otros. Se utilizan en diferentes aplicaciones. No es que el mismo paradigma, no es que podemos usar orientación a objetos para resolver todo. Mentira. No es que podamos usar los otros paradigmas para resolver todo. Mentira. Aquí hay un gran depende de qué es lo que yo vaya a hacer. Entonces, en función de lo que vaya a hacer, yo voy a utilizar un paradigma. Ahora, el paradigma de orientación a objetos es uno de los más utilizados porque es uno de los más genéricos. Entonces, se aplica muy bien para un montón de diferentes escenarios, pero no para todos, digamos. En cambio, los otros paradigmas que existen sí son más, tienen un alcance mucho más reducido que la orientación a objetos. Hay un paradigma que se llama programación funcional. Es eh, un estilo de programación en el cual se utilizan, todo se modela como funciones matemáticas, como modelos matemáticos y funciones. Un lenguaje muy utilizado en este paradigma es este que se llama Scheme. De hecho, hace algunos años, hace no tantos, hace como 7, digamos 7 o 10 años, el curso de intro y taller se daba en este paradigma de Scheme. Era complicado porque este paradigma no es tan fácil de entender como, no sé, la orientación a objetos o como el paradigma imperativo, que es simplemente programar ahí monolíticamente como hacíamos en intro y en taller.
Entonces sí, vean de lo que se salvaron de haber llevado intro y taller en esto. Hay un concepto que se llama ciudadanos de primer nivel, que es esto, o ciudadanos de primera clase. Esto es algo que simplemente define qué es lo más importante en el paradigma en cuestión. Esto es pura jerga de computación, digamos. Entonces, cuando ustedes escuchen que determinada cosa es un ciudadano de primer nivel en determinada otra cosa, simplemente significa que eso es lo más importante. Entonces, en el paradigma funcional, en programación funcional, las funciones son lo más importante, como nosotros podríamos esperar. De hecho, ahí está el bichillo. Hay otro paradigma que es el paradigma imperativo. Cuando nosotros resolvíamos los ejercicios de intro y de taller, los ejercicios, no los proyectos, nosotros lo hacíamos de manera imperativa. Digamos, agarrábamos un programilla ahí de Python, abríamos un proyectillo de Python y simplemente empezábamos a escribir así un montón así línea 1, línea 2, línea 3 y así sucesivamente hasta que se resolviera lo que sea que queríamos resolver. Entonces la ejecución de esto era como muy fácil de ver para dónde iban las cosas. Simplemente todo se ejecutaba como hacia abajo. Aquí de vez en cuando quizá había un ciclo o algo así, pero era muy sencillo de ver que todo iba como hacia abajo. Cuando terminaba ese ciclo ya todo continuaba ahí hacia abajo, no había saltos extraños ni llamadas extrañas. Esto se llama programación imperativa. Si bien es cierto, con Python se puede hacer clases, se puede aplicar orientación a objetos, uno también puede utilizar Python para programar imperativamente. Entonces, un mismo lenguaje se puede utilizar para diferentes paradigmas, dependiendo de lo que uno esté haciendo. En los proyectos de taller, ahí ya se utilizaba más orientación a objetos. Era común encontrar que las cosas se resolvieran con objetos, como por ejemplo, más que todo cuando se utilizaba librerías externas, como Pygame o Tkinter, sí, ahí ya casi que se forzaba a utilizar orientación a objetos. Entonces, en resumen, la programación imperativa, el paradigma imperativo es como el más básico, en el cual todo se modela como pasos, comandos, estructuras, y es fácil ver eh, cómo va el flujo del programa. Normalmente se ejecuta así línea 1, línea 2, línea 3, línea 4. Habrá un ciclo por ahí que rompa un poco la ejecución, pero cuando ese ciclo termina, el programa sigue ahí, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No hay como diferentes llamadas a diferentes archivos y así. Es como el tipo de programación más sencilla que existe. Un ejemplo muy claro de esto es un lenguaje que se llama C, que en computadores se utiliza un montón, pero más que todo avanzada la carrera, por ahí el semestre 7, del semestre 7 en adelante, casi que es únicamente se utiliza C para resolver todo. Es un lenguaje, es muy poderoso en el sentido de que uno puede hacer un montón de cosas con él. Uno tiene demasiado poder en sus manos, cosa que no tiene con Python. Por ejemplo, con C uno puede corromper la memoria. Con Python quizás se podría, pero no es tan fácil. En cambio, con C, usted se equivoca en algo y ya corrompió la memoria y se le muere el programilla y así. Es muy poderoso en términos de que yo puedo hacer muchas cosas. Hay otro paradigma que es súper loco, que se llama el paradigma lógico, en el cual todo está modelado como axiomas y diferentes reglas que enlazan esos axiomas que yo propuse. Entonces acá lo más importante son las reglas. Un ejemplo de este paradigma de programación es un lenguaje que se llama Prolog. No sé si existe algún otro lenguaje en este paradigma de programación, pero esto es una locura. De hecho, busquemos un toquecillo, un código
de esto para que vean cómo se ve. Mm, vamos a ver dónde está el código. Aquí está. Entonces, esto de aquí arriba son como las reglas. Uno dice, bueno, no sé de qué es este ejemplo, sinceramente no lo he leído. Pero aquí dice como que este James 1 es un hombre, este Carlos es una mujer, este otro es una mujer. Después uno dice, este es hijo de este otro, y este es hijo de este otro, este es hijo de este otro. Entonces, todo esto de aquí es lo que en la presentación decía que eran, ¿qué se hizo? Que eran reglas. Entonces, esto que estoy definiendo aquí arriba son las reglas. Y estas son las relaciones que tiene una regla con otra regla. Y yo puedo hacer un montón de relaciones más. Digamos, yo podría crear diferentes reglas. Entonces, esto es una loquera. Y así es como se ve el codillo. La de arriba eran las reglas. Así es como se ve el código de algo. Entonces, no sé, no se entiende nada. Esto se ve en un curso que creo que se llama Lenguajes Compiladores e Intérpretes. Ahí ustedes pueden investigar un poco más. De hecho, en la sintaxis es bastante compleja. Ustedes, si les interesa, pueden investigar un poco más de algunos ejemplos. Y lo vacilón es que esto funciona, esto resuelve cosas, pero resuelve solo cosas como muy matemáticas, como muy lógicas. Entonces tiene un campo de aplicación ahí bastante reducido. Y bueno, finalmente está el paradigma de programación orientada a objetos, que es todo lo que hemos visto hasta el momento, en el cual el mundo real está modelado como objetos. Hay un montón de lenguajes de programación que tienen soporte para orientación a objetos. De los principales está Java, C++, C Sharp y también por acá está Python, aunque no lo metieron. Y bueno, ¿por qué este paradigma ha sido tan exitoso? Estoy seguro que ustedes nunca habían escuchado el paradigma lógico. Este es un paradigma no exitoso. En cambio, orientación a objetos sí. ¿Y esto por qué fue tan exitoso? Porque su campo de aplicación es muy amplio. Esa es una razón. Porque es sencillo de entender. Digamos, es más fácil describir objetos que describir axiomas y reglas, ¿verdad? Entonces es fácil de aplicar, es bastante eficiente en cuanto al uso de recursos. El código que se produce es fácil de entender, es modularizable, tiene un montón de cosas buenas que lo han hecho pues muy exitoso. Entonces, como habíamos dicho en la clase pasada, en orientación a objetos, nosotros definimos todos los objetos en términos de atributos y de comportamiento. Y creamos ahí ciertas relaciones de cómo un objeto se combina con otro. Pensemos en el ejemplo que hemos visto la vez pasada de hacer un queque, que nosotros combinábamos diferentes objetos y al final obteníamos algo útil para nosotros, que era pues el queque. Entonces combinábamos huevo, combinábamos harina y ahí combinábamos diferentes objetos de determinada manera para obtener algún fin o algo útil para mí. Entonces no es solo definir objetos, sino también definir la relación entre esos objetos y cómo eso me va a dar algo de valor hacia mí. Ahora, en orientación a objetos hay diferentes conceptos que tenemos que entender. Algunos de ellos son fáciles, son intuitivos de entender, como abstracción, clases, atributos, métodos, son cosas que ya hemos utilizado. Otros quizá no tanto, y son los últimos tres. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar así rápidamente cómo, qué es lo que son estos diferentes conceptos.
El primero es abstracción. Cuando nosotros pensamos en algo abstracto, lo primero que se nos viene a la cabeza, sin saber mucho de computación, son en cosas artísticas, porque nosotros hemos estado expuestos a un montón de cosas abstractas, principalmente en el ámbito del arte. Entonces pensemos en este dibujillo. Aquí pues uno podría hacer el esfuerzo y tratar de identificar qué es lo que está pasando aquí en este dibujo. Entonces vemos que aquí hay como un caballo, que hay como un bombillo, que hay como, no sé, un toro, que hay como cabezas de personas un poco deformadas. Y nosotros nos podríamos poner filosóficos e intentar eh, adivinar qué fue lo que el autor nos quiso transmitir a través de esta obra. Y bueno, podríamos dar una cátedra al respecto sobre qué es lo que está pasando acá, qué fue lo que el autor nos quiso decir. Sin embargo, nunca vamos a tener como la certeza de, de qué es lo que significa esto, por el hecho de que esto es muy abstracto y nosotros a través de esta pintura por sí sola no podemos llegar a la realidad de qué fue lo que se quiso representar ahí. Y bueno, ¿por qué se llama abstracto? ¿Por qué se llama arte abstracto? Porque es una representación no muy certera de la realidad. Entonces, poniéndonos un poco filosóficos acá, no sé si a ustedes les gusta leer, pero bueno, hay un libro que se llama, toquecillo, hay un libro que se llama La República, que lo escribió nada más y nada menos que Platón. Es un libro de filosofía clásica, básica. Y bueno, en este libro, dentro de todas las cosas que se hablan acá, hay algo muy interesante y es respecto a lo que se considera como realidad o no realidad. Entonces, lo que dice este autor es que existen dos cosas. Uno que se llama mundo de las ideas, o sea, llamémosle lo perfecto, y otro que se llama realidad, que es en el cual nosotros nos desenvolvemos. Ponerle acá mundo real o imperfecto. Ok, entonces, supongamos que en el mundo perfecto, en el mundo de las ideas, existen todos los objetos que nosotros tenemos acá en la Tierra, en nuestra realidad, son una degeneración de cómo sería ese objeto en el mundo real, en el mundo perfecto, perdón. Entonces, supongamos, no sé, que nosotros ahorita estamos sentados en una silla. Esta es la silla perfecta. Pero nosotros acá en la realidad tenemos una versión deformada de esa silla, digamos. Es una sillilla, sí, pero está muy feilla. Entonces, el autor lo que dice es que para pasar de lo ideal a lo real hay un proceso acá de abstracción. Entonces, ¿qué tanto me acerco yo a lo perfecto? Es qué tan abstracto estoy siendo. ¿Qué tan menos abstracto estoy siendo? Entre más me aleje de lo perfecto, más abstracto estoy siendo. Ahora, es un asunto filosófico, digamos, no tiene que ver nada con ciencias de la computación, pero es interesante ver cómo el nivel de abstracción es algo que aplica no solo en ciencias de la computación, sino en un montón de otras disciplinas. Ahí pueden buscar más al respecto si les interesa.
por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo las cosas están abstraídas es a través de un dibujito. Este de acá es un dibujo de una casa. Entonces, bueno, tenemos una casilla ahí, súper simple. Tiene una puerta, dos ventanas, y hay aquí un hombre y una mujer, un árbol y un sol. Todos están muy contentos. Esto, si yo les enseño esto, ustedes van a decir, sí, esto es una casa. Se lo agarramos esto, se lo enseñamos a alguien más y va a decir, sí, es una casa. Sin embargo, ¿es una casa o es la representación de una casa? La respuesta correcta es que es una representación. O sea, aquí estamos en el mundo real. En el mundo ideal habrá una casa ahí ideal, súper bonita. Esto es una deformación de cómo es esa casa ideal. Sin embargo, vemos que en este dibujo que está acá, todos tenemos la certeza de que es una casa. Sin embargo, hay un montón de cosas que están ocultas. Pensemos, por ejemplo, en los cables eléctricos, en los tubos de cañería y todas las cosas que una casa tiene. Por ejemplo, aquí no se ve el techo, simplemente se ve que tiene aquí determinada forma. No se ve el techo como tal. Entonces hay un montón de cosas que están ocultas. Y sin embargo, nosotros sabemos que es una casa. Ahora, esto es bastante interesante, cómo nosotros podemos abstraer las cosas que para nosotros no son relevantes sin perder el sentido de qué es lo que queremos representar. Y la abstracción es una capacidad que tienen los humanos de crear diferentes representaciones de la realidad. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca esté esa representación de la realidad? Eh, Depende de qué es lo que estemos haciendo. Normalmente nosotros omitimos un montón de detalles para ocultar la complejidad de los problemas. Omitimos los detalles que no son tan relevantes para nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en programación orientada a objetos? Nosotros vamos a crear objetos y vamos a simplemente tomar determinados atributos, determinadas características que para mí sean relevantes. El resto los voy a omitir. Recordemos la vez pasada que habíamos descrito un carro, que era un Lamborghini negro ahí. Nosotros dimos como 5 características de ese carro. Y nosotros dijimos que era un carro. Sabemos que los carros hacen muchas más cosas. También habíamos descrito un celular. Dijimos como 5 cosas nada más que hacía ese celular. Cuando nosotros sabemos que en la realidad los celulares hacen muchas cosas más. ¿Qué pasó con el resto de cosas? Bueno, las omití porque lo estoy haciendo muy abstracto. Entonces, así es como la abstracción nos permite ocultar detalles que para nosotros no son relevantes con el fin de describir los objetos lo más sencillo posible. Hay otro concepto por acá que se llama encapsulación, que es la capacidad que tenemos nosotros de meter un montón de atributos y un montón de comportamientos en objetos. Vemos que aquí dice grabs. Eh, Nosotros podemos conocer grabs, por ejemplo, cuando vamos no sé, a McDonald's y pedimos un grab, nos dan ahí un pedazo de pollo, lechuga, tomate, no sé qué, y todo lo meten en una tortilla. Eso se llama un grab. Nosotros, a través de la encapsulación, hacemos algo parecido con los objetos. Agarramos un montón de atributos y un montón de comportamientos y los metemos ahí en un objeto. Y ahora ya el objeto tiene un nombre definido y todas sus operaciones, métodos, atributos y cosas queda como metido dentro de ese objeto. Esto es un muy buen ejemplo de encapsulación. Este de acá que viene aquí abajo, que son unas pastillillas, también es un muy buen ejemplo de encapsulación. No sé si ustedes alguna vez han abierto una de estas, pero adentro tiene un montón como de un polvillo ahí. Entonces, ahí hay un montón no sé, de minerales o cosas que lo metieron dentro de una pastilla y a uno lo que le dan es la pastilla. Entonces le dicen, bueno,
Si usted se toma esto, le va a causar estos efectos. Y todo está encapsulado dentro de una misma entidad. Esto es una muy buena manera de ocultar información que para el usuario no sería muy relevante. Y también podemos ocultar la implementación, los detalles de implementación de los objetos. Ahora, ¿qué es una clase? La manera más sencilla de entender una clase es verlo como un molde o como una plantilla que nosotros utilizamos para programar. Ahora, recordemos que los moldes me crean objetos iguales. Sin embargo, yo después de pasar el objeto por esa plantilla, yo lo puedo modificar ahí ligeramente. Pensemos que estamos creando cupcakes, que son estos quequitos de acá. El molde nos define cómo el objeto se va a ver, pero no define el quequito como tal. Digamos, yo en un mismo molde de cupcakes puedo crear unos de chocolate, puedo crear unos de vainilla, unos que no sepan a nada, unos con azúcar, unos sin azúcar. Simplemente me dice como más o menos cómo va a quedar. Sin embargo, no me define el objeto como tal. Y lo bueno de esto, y es una de las cosas más importantes de orientación a objetos, es que yo puedo utilizar el mismo molde para un montón de tipos de queques que yo pueda hacer y lo puedo utilizar todas las veces que yo quiera. Algo importante acá es que nosotros no nos comemos el molde. Nosotros nos comemos el queque, que es lo que nos importa, pero el molde simplemente es una plantilla y ya se desecha después. Sucede igual acá con orientación a objetos. Las clases no son el fin en sí mismas, sino simplemente son una plantilla sobre la cual sí va a salir el fin, que son los objetos que yo instancio a través de esa plantilla. Entonces, cuando yo agarro ese molde y hago un quequillo, a ese queque que hice le llamo instancia. Esto es un concepto súper importante. Entonces, yo tengo una clase. Cuando yo materializo esa clase en un objeto en particular, a ese objeto le llamo instancia. ¿Cuántas instancias puedo tener de una clase? Puedo tener infinitas. Recordemos, la clase es como un molde y yo con un molde puedo crear infinitos quequitos, si yo quisiera. Bueno, para definir una clase tenemos que tener claras las dos cosas básicas con las cuales yo defino objetos, que son atributos y que son comportamientos. Esto es muy fácil de ver ya cuando veamos un ejemplo práctico de cómo se ve una clase en código, en Java o en Python. Es fácil identificar cuáles son los atributos y cuáles son los comportamientos. Los atributos normalmente son variables como enteros, strings, listas o cosas. En cambio, los comportamientos son más como métodos y funciones y cosas así. Cuando ya se define el comportamiento. Un entero, por ejemplo, no puede definir comportamiento. Un entero simplemente guarda un valor ahí. Entonces, en resumen, para hacer una clase necesito tener claro cuáles son los atributos y cuáles son los comportamientos. Los atributos son como los que definen al objeto. Como que yo diga, ok, este carro es verde, o este carro es azul, o este carro es negro, o este carro tiene un precio de 10 millones, o tiene un precio de 14 millones, o no sé, así sucesivamente. Esos son atributos de los objetos. Ahora, para definir el comportamiento tengo que utilizar métodos. Y en los métodos es cuando yo realmente programo funcionalidad. Como que yo diga, bueno, este carro prende las luces de esta manera en particular. Este otro las prende de manera automática de esta manera. Y así sucesivamente. Entonces, lo bueno de orientación a objetos es que hay un montón de detalles que se abstraen hacia quien sea que esté utilizando mis objetos. Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo un objeto llamado carro, este objeto me va a ocultar la complejidad de los procesos que hay adentro. Por ejemplo, cuando yo prendo el carro, pasan un montón de cosas. Em, y sin embargo, a mí lo que me interesa es simplemente prender el carro, que sea ahí como on y off. Y ya, ¿cómo se hace eso por debajo? Yo no sé. Entonces, eso es lo bueno de los objetos, que nos ocultan la complejidad de lo que está pasando por debajo. Ok, otro concepto por acá es el de instancia o instanciación, que como les decía, es agarrar el molde y crear un objeto definido. Y pues ya eso es todo, no hay mucho más que decir acá. Lo que yo necesito, con lo que yo trabajo es con las instancias. Yo no trabajo con la clase como tal, digamos. Para mí la clase no es un fin. Lo que sí lo es son las instancias de esa clase, porque yo las puedo manipular y me sirven de algo. A mí de nada me sirve tener un carro ideal, un carro en mi cabeza, si no puedo tener un carro en la vida real. Entonces, el carro en la vida real sería una instancia de lo que es un carro ideal en mi cabeza. Y bueno, las instancias tienen diferentes, llamémosle, características diferentes. Es posible diferenciar una instancia de otra instancia. Por ejemplo, yo puedo crear un quequito de chocolate y puedo crear un quequito de vainilla. Y yo puedo decir, ok, este es el de chocolate y este es el de vainilla. Aunque los dos sean, sean queques igual y salieron de la misma clase. Entonces, cada instancia es una entidad separada. Eso significa que yo puedo destruir una instancia y el resto de instancias van a seguir vivas. Yo puedo comerme un queque y el resto de quequitos van a seguir vivos. Entonces, lo que yo le haga a una instancia no afecta a las demás. Pensemos en este ejemplo de acá. Es una clase llamada perro. Este es como el molde de perro y tiene estos atributos. Tiene nombre, edad, peso y grado de agresividad. Y tiene estos comportamientos. Bark, saludar, roll y atacar. Ok, estos de abajo son diferentes instancias de este molde de perro, de esta clase perro. Este primero se llama Spike, tiene 1 año, pesa 2 kilos y tiene un nivel medio de agresividad. Y vean lo que bonito. Este otro del centro se llama Spot, tiene 2 años, pesa 12 kilos y tiene un nivel muy bajo de agresividad. Este último se llama Diablo, tiene 4 años, pesa 20 kilos y es muy agresivo. Entonces, estos de abajo son las instancias. Y yo con estas instancias puedo hacer lo que yo quiera. Digamos, yo puedo eliminar esta instancia de acá y los otros dos van a seguir viviendo. Hoy yo también puedo crear un montón de perritos más. Eh, Puedo crear aquí un montón de diferentes instancias de esta clase perro sin afectar a las instancias ya existentes. ¿Alguna duda hasta este punto? Ok, excelente. También acá un concepto un poco más profundo en términos de, en este ámbito de programación orientada a objetos, es la herencia. Cuando nosotros pensamos en herencia, lo que pensamos es como en plata, como que alguien se murió, un señor se murió y le dejó plata a sus hijos. Entonces, en programación orientada a objetos, la herencia funciona parecido. Es como cuando uno hereda ciertas características de sus predecesores. Entonces, en la vida real los objetos tienen jerarquías. Pensemos, por ejemplo, en esto. Existe una clase llamada animales, o existe un tipo de objeto llamado animales. Dentro de los animales yo tengo pájaros y tengo mamíferos y tengo aquí otro montón de tipos. Dentro de pájaros, digamos que yo tengo dos. Tengo pingüinos y tengo estos otros. Dentro de mamíferos
Acá tengo perro, ballena y humano. Y yo aquí podría seguir haciendo este árbol más grande hacia abajo. Entonces es interesante ver cómo en la vida real las cosas tienen jerarquía, están clasificados en un montón de diferentes jerarquías. Ahora, lo interesante acá es que yo puedo modelar esto como si fueran clases. Digamos, yo puedo crear una clase animal, después puedo crear una clase pájaro, después puedo crear una clase pingüino, una clase perico, una clase mamífero, una clase perro y así sucesivamente. Y lo interesante acá es que una clase hereda sus atributos de la otra. Digamos, todos los mamíferos son animales, todos los pájaros son animales también. Después, todos los pingüinos son pájaros y así sucesivamente hacia abajo. Yo siempre heredo las características de mi predecesora y a eso es a lo que se le conoce como herencia. Todos los animales comparten los mismos atributos y comportamientos. Entonces, en orientación a objetos yo puedo hacer jerarquías parecidas. Puedo crear clases muy genéricas arriba y clases un poco más específicas abajo. A las clases de arriba se les llama clases padre o superclases y a las clases de abajo se les llama clases hijas. Ok, veamos este ejemplo de acá. Dice, ¿qué atributos y comportamiento comparten este pollillo y esta águila junto a otros pájaros? ¿Y cuáles comportamientos son diferentes entre una gallina y un águila? Entonces, pensemos un toque en las cosas que podrían compartir. Una cosa interesante que comparten ambos es que digamos que los dos tienen alas. Otra cosa es que todos tienen pico. Eh, Otro es que tienen patas. Tienen dos patas. Tienen dos alas. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué tienen de diferente? Bueno, uno, la gallina no vuela mucho. Digamos que el águila es muy rápida. Digamos que el águila es agresiva. Y así sucesivamente. Entonces vemos qué interesante, cómo tienen características parecidas y tienen características diferentes. Eso significa que yo podría decir, bueno, estas dos aves vienen de una clase más arriba, más genérica, que probablemente va a contener todos los atributos que comparten. Y cuando yo creo otras clases hijas, una clase llamada gallina y una clase llamada águila, es donde yo meto las cosas que tienen diferentes. Esto va a quedar un poco más claro cuando veamos ejemplos prácticos, ejemplos de código de cómo se ve esto ya programado. La herencia es una muy buena manera de reutilizar código porque los atributos se heredan desde lo de más arriba hasta lo de más abajo. Entonces, yo puedo reutilizar código porque puedo utilizar los métodos de las clases eh, padre, los métodos de las clases que tengo arriba mío. Entonces no tengo que volver a escribir los métodos. Entonces esto me hace que yo reutilice mucho código, o sea, que programe la funcionalidad en un único lugar y la utilice en muchos otros lugares. Otro concepto por acá es el de polimorfismo, que bueno, poli significa mucho, morfo significa forma. Entonces, polimorfismo lo que significa es que hay muchas formas. Y esto está directamente relacionado a herencia. Y bueno, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite crear diferentes objetos como si fueran el mismo. Entonces, una subclase, esto es algo importante, o sea, una subclase, una clase hija, puede modificar los métodos heredados de su papá.
Entonces, digamos que la clase padre me provee un método genérico. Yo, a través de la subclase, puedo modificar ese método genérico y adaptarlo a mis necesidades particulares. En el caso acá de la gallina y el águila, supongamos que la clase padre tiene un método que se llame volar. La gallina lo implementa de una manera y el águila lo implementa de otra manera. El águila vuela mejor que la gallina, eso es evidente. Entonces el águila lo implementa de una manera diferente a la gallina. Y la gallina medio vuela. Digamos, si uno tira una gallina para arriba, ahí medio vuela, pero no vuela como un águila, obviamente. A esto se le llama sobreescritura de métodos. Ok, otro concepto por acá se llama modularidad, que esto veámoslo como si fueran Legos, que nos permite básicamente agrupar funcionalidad en diferentes módulos. Y cada modulillo de estos es reutilizable. Digamos, yo puedo utilizar este módulo en diferentes cosas, en diferentes necesidades que yo pueda tener. Y esto, pues bueno, la ventaja que me da es que evita un montón el copiar y pegar código que yo necesito reutilizar. Entonces, yo tengo un montón de funcionalidad, la agrupo y ya después la utilizo donde yo quiera. Es una buena práctica para empaquetar diferente lógica en diferentes módulos. Y bueno, los lenguajes, los diferentes lenguajes de programación implementan esto de manera diferente. Hay algunos que es fácil hacerlo, otros no tanto. Ahí nuevamente depende del lenguaje. Y bueno, este era el punto al que queríamos llegar. De tarea moral les queda ver, leer esto que viene aquí al final, pero ya es muy relacionado a Java como tal. Es interesante que ustedes lo leyeran como para que puedan entender cómo es que funciona Java por debajo. Y más cuando están instalando las cosas relacionadas a Java, cuando están seteando el ambiente de programación de ustedes. Entonces, de tarea moral les queda leer aquí la parte final de la presentación. Entonces, bueno, ya terminamos como los conceptos teóricos, fuimos un poco rápido porque son conceptos teóricos y, bueno, no son la mayor alegría. Cuando sí va a ser interesante es cuando veamos ejemplos, que eso va a ser en la clase del viernes. Entonces, recordemos, en la clase del viernes vamos a ver ejemplos prácticos de eh, cómo programar diferentes objetos, en, tanto en Python como en Java. Esa es la idea, al menos. Y también vamos a hacer acá una pequeña evaluación de los conceptos teóricos que vimos acá. Recuerden que vale como un quiz, pero no es un quiz. Eh, es más que todo un quiz de asistencia. Si van, entonces ya tienen el 100. Entonces, para que aprovechen por ahí. ¿Alguna duda hasta este punto? No, todo bien. No, pues entonces estaríamos por hoy. Les agradezco mucho la asistencia y que tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.